Buenos días. Hoy voy a hablaros acerca del dolor anterior de rodilla. Algo muy habitual que vemos en consulta y que genera muchísima discapacidad en aquellos que lo sufren. Si me duele al moverme, pues me muevo menos. Y eso al final lo que va a contribuir es a un empeoramiento del problema que tiene el paciente. Cuanto más le duele, menos se mueve, y cuanto menos se mueve, más deterioro los tejidos, y probablemente eso vaya a ir acompañado de una biomecánica peor y menos función, eres menos capaz de hacer cosas. Eso nos puede estar generando incluso aislamiento social, porque no salgo de mi casa, porque no voy a hacer el paseo con mis amigos, etcétera. Y el dolor de rodilla fácilmente se puede arreglar siempre y cuando lo que tengamos sea, por ejemplo, una desviación en la posición rotuliana. Hoy os voy a hablar de eso, del dolor anterior de rodilla, pero que se debe a un fallo en la posición de la rótula. ¿Y quién es el culpable de esto? Si nosotros miramos una pierna desde la cara anterior, nos encontramos con el muslo, la pierna, y aquí estaría la rótula, una pierna y aquí la otra. Entonces esto va a ser la cara interna y esto va a ser la cara externa. Vale. La rótula debe de estar en una posición específica, debe de estar centrada. Si la rótula no está en su posición ideal, eso significa que va a tener un sufrimiento en alguna de las zonas. Bien, si se ha desviado hacia externo o hacia interno, va a estar sufriendo en su cara posterior, en la cara por donde frota con el fémur. Va a tener un sufrimiento, y eso nos puede estar generando procesos inflamatorios, mayor desgaste del cartílago, un edema óseo, es decir, daños estructurales, y eso nos puede estar ocasionando dolor. A consecuencia de ese dolor va a haber una disminución en la actividad física y una variación en las rutinas o las actividades diarias. Entonces, ¿quién se encarga de que la rótula esté en su sitio? Pues aquí hay un complejo de ligamentos que evitan que la rótula se pueda mover, se vaya a luxar o subluxar. Pero básicamente lo que yo quiero hablar hoy es de los músculos que mantienen esa posición correcta de la rótula. En este caso nos encontramos con un vasto interno, que estaría aquí, y aquí tenemos un vasto externo. El vasto interno va a tirar de la rótula hacia interno y en ascenso, es decir, va a hacer esto. Y el vasto externo va a hacer justo lo contrario, va a ir hacia arriba, pero hacia externo. ¿Qué quiere decir? Que un par de fuerzas hacia adentro y hacia afuera, si están equilibradas, la rótula siempre se va a mantener en su sitio, un poquito más en ascenso, pero siempre se va a mantener en su sitio. Si yo tengo una rótula que el vasto interno tiene una disminución de su tono muscular, no va a tirar con toda la fuerza que debiera y no puede compensar la fuerza que va a generar ese vasto externo. ¿Qué va a pasar en conclusión? Que la rótula se me va a desplazar un poquito hacia externo. Y eso es lo que nos puede estar llevando a que haya un mayor desgaste o un mayor sufrimiento de las estructuras rotulianas o del fémur, o en general de la estructura de la rodilla. ¿La solución correcta cuál sería? Que los dos músculos tengan un tono muscular similar, es decir, que tanto el interno y el externo estén compensados y entren a hacer su actividad, es decir, el timing funcional sea el mismo, porque si uno empieza a trabajar antes que el otro, al final lo que voy a hacer es que la rótula, en vez de estar en su sitio y va a ir un poquito en ascenso, lo que va a pasar es lo siguiente: el vasto externo me está llevando la rótula un poquito hacia externo. Cuando entran a trabajar, van a entrar a trabajar los dos desde externo, y el ascenso se va a hacer por un sitio que no es el carril correcto, con lo cual siempre va a haber una zona de sufrimiento de todo el lateral, de un lateral de la rótula, pero por la cara posterior, ¿vale? La zona donde está el cartílago que evita el roce directo entre la rótula y el fémur, y va a haber un mayor desgaste de una zona con respecto a la otra. ¿El ejercicio es bueno? Claro que es bueno. El ejercicio es necesario y es fundamental para mantener los cartílagos, las estructuras tendinosas en las correctas, de la manera más correcta. Si no hacemos ejercicio va a haber un deterioro y siempre voy a empeorar. El problema es que no puedo trabajar de cualquier manera.
Si yo estoy abriendo una puerta y la bisagra no está bien colocada, al final lo que estoy haciendo es frotar la hoja de la puerta contra el suelo y eso no es funcional. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero recolocar o mejorar el posicionamiento de la rótula si es que está mal posicionado, ¿vale? Es decir, si yo cuando le pido al paciente una contracción del cuádriceps veo que la rótula está centrada, no se mueve, pues hay un correcto equilibrio entre músculo interno y externo. Pero si cuando yo le pido que haga una contracción, la rótula claramente se me va hacia un lado, lo que puedo generar es un mejor posicionamiento con un vendaje funcional. Seguro que habéis visto diferentes tipos de vendajes. El vídeo de hoy no va orientado a explicaros el vendaje, pero seguro que si habéis visto algún vendaje de este tipo de color, os hayan dicho, oye, con este tipo de vendajes, que son unos vendajes elásticos, te voy a quitar el dolor de rodilla. En este caso no es porque el vendaje tenga algún tipo de propiedad o lleve medicación o lleve alguna sustancia, simplemente es un vendaje que lo que hace es que empuja o lateraliza la rótula para colocarla en una posición más cómoda para ella. Hay otro tipo de vendajes, como por ejemplo los que utilizan en las técnicas de McConnell, que no es un vendaje elástico, es un vendaje, sería un doble vendaje. Nos encontramos un prevendaje, ¿vale? Es decir, se coloca la rótula con un prevendaje, se le pone primero este y luego se pone un vendaje ya más rígido encima. ¿Qué diferencias me he encontrado yo a diario entre uno y otro? Básicamente ninguna. Es decir, habrá estudios que digan, bueno, pues que este mejora, este no mejora. Yo en mi clínica diaria, si yo le coloco la rótula hacia un lado o hacia otro, da igual la marca del tape que utilicemos. Simplemente es, si yo mejoro un poquito ese posicionamiento, hace que la rótula, en vez de estar un poco lateralizada, se coloque más central. A la hora de realizar el movimiento va a ser mucho más libre y va a generar menos problemas o situaciones inflamatorias o dañinas en esas estructuras. Es decir, ejercicio hay que hacerlo, pero no de cualquier manera. Primero intentamos recolocar la rótula y a partir de ahí empezamos a hacer ejercicio, controlando evidentemente la carga para evitar sobrecargas o sobreusos de estructuras, que luego tengamos una tendinitis o un sufrimiento en la grasa de Hoffa, etcétera, etcétera. Espero que ahora tengáis un poquito más claro el tema del dolor de rodilla, siempre y cuando sea dependiente de un problema muscular. No podemos pensar que todos los dolores de rodilla se van a arreglar con esto, pero hay una gran mayoría de problemas de dolor en la rodilla que se deben a algo tan sencillo como que hay un desequilibrio entre el músculo que tira hacia afuera y el músculo que tira hacia adentro. Casi siempre el que va a sufrir más es el interno, es decir, ese músculo va a estar siempre, o va a estar en la mayoría de las veces, más disminuido su capacidad funcional, y el externo mucho más funcional, con lo cual la rótula casi siempre se va a ir hacia afuera o va a tener una pequeña lateralización hacia afuera, y eso con un vendaje mejoramos la posición, pero no podemos dejarlo ahí. A partir de ahí, trabajo muscular para mejorar el posicionamiento rotuliano y además mejorar todo lo que es las capacidades funcionales del individuo y que sea cada vez más autosuficiente y tenga menos dolor y en definitiva que sea pues, más feliz a la hora de realizar sus actividades diarias, porque no tiene un dolor que le genera discapacidad y que le genera sufrimiento.